días, hermanos. Les habla su hermana Natalia y el día de Dios traigo una palabra sobre una enseñanza que me dio el Señor sobre el séptimo día, el Sabbat o el día de reposo. Quiero saludar a todos mis hermanos en Cristo en las naciones, comentarles que yo estoy orando por las peticiones que me dicen. Cada día oro por ustedes, por sus familias, para que el Señor cumpla el propósito en la vida de cada uno de ustedes, para que traiga sanidad no solamente a su cuerpo, sino también a su alma, a su espíritu, para que el Señor toque los corazones de sus familias y vengan a Él y lo conozcan como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanas, estamos en tiempos finales, tiempos muy difíciles. Necesitamos fortalecernos en el Señor cada día por medio de la oración, del ayuno y leyendo su palabra, que es el alimento espiritual, intercediendo por nuestros demás hermanos. Aunque no los conozcamos, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos por medio de su Santo Espíritu. Y yo pues sigo adelante obedeciendo las cosas que el Señor me dice. Intento hacer su voluntad, intento cumplir su palabra y intentar vivir una vida como a Él le agrada, ¿no? Nos dice la palabra que si nosotros agradamos a Dios, desagradamos al mundo, y que cuando nosotros aceptamos casi nos constituimos enemigos del mundo, ¿no? Es muy difícil, ustedes lo saben, hermanos, que es muy difícil, pero Él cada día nos ayuda, nos da las fuerzas, aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo y nos ayuda, nos fortalece por medio de su Santo Espíritu para que nosotros no desmayemos, para que sigamos adelante, y nos recuerda cada día, a veces cuando pasamos una prueba difícil, un momento de tribulación, angustia, que así como Él padeció, todo su cuerpo va a padecer, ¿no? Que Él, así como le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que de la copa que Él bebió, cada uno de nosotros iba a beber la copa. Cada día nosotros también estamos bebiendo la copa que Él bebió. No significa que nuestra vida sea solo tormento y tribulación, no. Hay tiempos que son hermosos en Cristo Jesús, tiempos de paz. Él nos da la paz que no da el mundo, o sea, la paz que nosotros recibimos por medio de Él, de su Santo Espíritu, de su presencia, aún en las pruebas, es completamente diferente a la paz de este mundo. Y hermanos, tenemos que fortalecernos más cada día. Vienen cosas más terribles de lo que se está viendo. Las tinieblas, la maldad, cada día está aumentando más. Y como dice la palabra, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, eso está pasando en todas las naciones. Ustedes están viendo cómo se está implantando el gobierno del anticristo, cómo el Señor nos ha dicho que vienen guerras, que vienen hambres, pestes, y todo eso está pasando, cada día está sucediendo. Aunque en las noticias, ustedes ven las noticias en sus diferentes países, nunca ponen las cosas que están sucediendo en otros países, de las terribles cosas que están pasando, nunca lo ponen, pero están sucediendo cosas muy terribles en todas las naciones. Hay catástrofes, hay hambre, hay escasez de alimentos, hay más pestes, hay más enfermedades, no solamente el COVID. Eso, ustedes saben que eso fue creado para crear pánico y caos en la población a nivel mundial, ¿no? Para tener temor, pero nosotros sabemos que no debemos tener temor del que mata el cuerpo, porque el alma no puede matar. Nosotros sabemos que aunque moramos a este cuerpo, vamos a vivir en Cristo Jesús eternamente, si vivimos como Él vivió y vivimos una vida en santidad, en obediencia, cumpliendo sus mandamientos. Y precisamente por eso yo quería hablar sobre el séptimo día, o el día de reposo o el Sabbat, que es un mandamiento más que el Señor nos ha dejado en su palabra. No solamente se lo dejó al pueblo de Israel, como mucha gente lo dice, y yo sé, hermanos, que este tema va a traer mucha controversia, que va a traer peleas, conflictos, pero ustedes deben saber, hermanos, como está escrito en la palabra, que la palabra de Dios no es para contención. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu cada día, crecer espiritualmente, y lo dice la palabra. Cuando Pablo le hablaba a muchos de los discípulos, les decía: os di a beber leche y no viandas, porque ustedes todavía no eran maduros espiritualmente. Cuando el Señor me empezó a hablar sobre el séptimo día, el día de reposo, no fue recién yo conocí del Señor, porque yo era inmadura espiritualmente. No le estoy diciendo que soy madura espiritualmente, no, pero que cada día voy adquiriendo un conocimiento sobre el Señor, sobre Dios,
sobre la palabra, sobre cómo vivir, porque Él me lo está enseñando por medio de su Santo Espíritu. Él no lo dijo: os dejo mi Espíritu, otro Consolador, otro Paracleto, y Él os enseñará todas las cosas del Padre y mía. Os enseñará su palabra, os enseñará los secretos de mi corazón, los secretos de mi reino. Y eso es lo que pues yo quiero hablarles acerca de lo que el Señor a mí me ha enseñado, me ha mostrado por medio de su palabra. Leyendo su palabra, Él me hacía entender cosas que yo antes, al comienzo, cuando conocí de Él, pasaba desapercibidas. La veía como una palabra más y no la entendía, hasta que Él mismo me fue enseñando a que tenía que cumplir todas las cosas, ir cambiando poco a poco en toda mi manera de vivir. Y así fue como empecé a guardar el día de reposo, el sábado, para el Señor. No para el mundo ni para que los demás lo vean, porque eso es algo personal. Eso no es obligatorio para todo el mundo. Nosotros no podemos obligar a gente que está recién conociendo a Dios, decirle: es que usted tiene que hacer esto, porque las personas inmediatamente uno les empieza a obligar a hacer las cosas, van a rechazar a Jesucristo porque lo ven como una obligación y como un acto, no como un acto de amor y de arrepentimiento. Todo es un proceso que el Señor día a día nos está enseñando y nos está llevando para que podamos llevarlo a cabo en esta vida, antes de que venga el tiempo del milenio, para que en este tiempo que nos está dando y nos está preparando podamos irnos perfeccionando, para poder ir quitando todas aquellas cosas que van a impedir que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, al milenio, a la era milenial, y no después, cuando ya no haya tiempo, tengamos que nosotros pagar aquellas cosas que aquí en vida no las pudimos hacer, hermanos. Puedo entender que el sábado o el día de reposo no solamente fue dado para el pueblo de Israel como un mandamiento más, que el día de reposo lo estableció el Señor desde el principio de la creación hasta el fin de la creación. Y eso lo podemos ver, yo traje algunos versículos, se los voy a leer, como el Señor, cuando hizo los cielos y la tierra, lo vemos en Génesis 2, 1 y 3, Él dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos como el Señor, desde el comienzo de la creación, el Señor santificó y dio la orden y reposó de toda la obra que había hecho para nosotros. Entonces, el séptimo día es santificado para Dios, y desde el mismo comienzo hasta el final. Nosotros vamos a Isaías 66, en el versículo 23, y lo dice, que en el cielo nuevo y la tierra nueva, todos nosotros, sus hijos, el pueblo de Dios, que no van a ser solamente el pueblo de Israel, sino nosotros los gentiles, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, también dice que de día en reposo, de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, iremos a adorar y celebraremos y santificaremos y adoraremos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces, hasta aún en el milenio, aún en el reino de Dios, ya después del milenio, cuando se termine todo, cuando Satanás sea enviado al lago de fuego y todo eso, que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ahí también nosotros de mes en mes y de día de reposo en día de reposo estaremos adorando y estaremos alabando a nuestro Señor y estaremos glorificando su santo nombre y viviendo para Él y disfrutando ese día con nuestro Dios. Entonces, hermanos, no significa que solamente, una vez más te lo digo porque el Señor me hace entender, cuando Él escogió un pueblo, inicialmente Él creó al hombre para Dios, lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo para gobernar, para administrar toda la creación que Él había hecho, la creó para que el hombre la trabajara, la disfrutara y la gobernara, la administrara, viviera una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor. Desafortunadamente pecó, pero más adelante el Señor escoge a un hombre, escoge a la descendencia de Abraham para tomarlo como pueblo suyo. Todas las naciones adoraban muchísimos dioses, eran politeístas. Entonces Él escogió una familia, de esa familia escogió a un hijo
de ese hijo escogió a una tribu para que lo adoraran. Desafortunadamente, esa tribu también se fue al mundo, pecó, adulteró y no hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ustedes saben que, por ejemplo, me viene a la mente ahora en este momento, cuando el Señor habla en el libro de Malaquías a los sacerdotes que pertenecían a la tribu que Él había escogido. Él separó a la tribu de Leví para ellos, para que lo adoraran a Él, le sirvieran. Los separó y los apartó para que exclusivamente se dedicaran a buscar de nuestro Señor, de nuestro Dios, a no trabajar en las cosas del mundo, sino que se separaran y se apartaran para buscar de Él, para que por medio de ellos Él les hablara a su pueblo y los guiara, que fueran un pueblo apartado, un pueblo separado. No solamente la tribu de Leví, Él los apartó para ser sus sacerdotes, pero que a través y por intermedio suyo, como decía con Moisés, hicieran lo mismo con el resto de las demás tribus del pueblo de Israel. Entonces, desafortunadamente, esa tribu también que Él había escogido para ser sus sacerdotes pecó y se fue al mundo a seguir costumbres del mundo, y eso lo vemos en Malaquías, como el Señor nos habla, que sus sacerdotes le dieron la espalda y prefirieron seguir y hacer las cosas del mundo y lo que su corazón anhelaba, antes que apartarse y separarse de Él. Hubo un tiempo ahí de silencio de Dios, y fue cuando el Señor decidió enviar a su Hijo y cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, que en su nombre serían benditas todas las naciones. Y ahí fue cuando cada uno de nosotros empezamos a formar parte del reino de nuestro Señor, del pueblo de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no solamente fue el pueblo escogido de Israel, sino todos aquellos que por medio que aceptáramos a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí empezamos a formar parte del pueblo de Dios, y por consiguiente teníamos que también como pueblo de Dios, por medio de su Espíritu, empezar a conocer, a comprender y a vivir conforme a los mandamientos que el Señor había dejado a su pueblo, al que desde el comienzo escogió, pero que rechazó. Cuando nosotros vemos que es desde el comienzo, ustedes se dan cuenta que justo antes de que el Señor diera las ordenanzas, los estatutos, las leyes a Moisés, el Señor les dijo al pueblo de Israel que guardaran, que 6 días, les dijo, trabajaréis 6 días. Cuando les vino y les dio el maná, el alimento del cielo, les dijo, ustedes trabajarán 6 días y el 7º día descansarán y lo reposarán para mí. Tenemos que entender que, como dice el Señor Jesucristo, que el día de reposo no es el hombre no es para el día de reposo, sino el día de reposo se hizo para el hombre. El día de reposo es un día santificado porque representa también el día o el año milenial, el milenio. Nosotros vamos a descansar de nuestros trabajos en ese tiempo, vamos a participar en las obras, vamos a ser parte del reino de sacerdotes de Cristo. Es como una representación de ese día de reposo que vamos a vivir cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo en su reino milenial. No tenemos que contender, hermanos, por estas cosas, sino es cada día tenemos que decirle al Señor que nos enseñe y que nos guíe. Es imposible que el Señor diga que debemos solamente cumplir 9 mandamientos y un mandamiento dejarlo a un lado. Ustedes saben que con el Señor todo es sí y amén. No podemos decir, usted no puede robar, no puede adulterar, usted tiene que honrar a su padre, pero no guardar el día de reposo, que el día de reposo ya se terminó, que solamente fue para el pueblo de Israel. Nosotros, no se nos olvide que somos la Israel espiritual, formamos parte del pueblo de Dios. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si nacemos de nuevo en el Espíritu de Dios, porque, hermanos, usted puede guardar el día de reposo, puede cumplir todas las leyes, porque yo conozco personas que guardan el sábado, que se han circuncidado y que han hecho miles de cosas, pero no han nacido en el Espíritu, no han nacido de nuevo, y lo hacen porque le dicen que si cumplen eso ya son salvos. Pero mientras nosotros no hayamos nacido de nuevo, no le entreguemos nuestro corazón a Dios, no sanemos de nuestro corazón de odio, de resentimiento, de amargura, y no vivamos una vida en Cristo Jesús por medio de su Espíritu, no vamos a ser salvos. Podemos hacer como hacía el pueblo de Israel, que cumplía todo, pero no quiso aceptar, como lo hace aún todavía, que cumple las leyes, los mandamientos,
pero no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. O sea, no le estoy diciendo que no hay que cumplir todo eso. La palabra lo dice, y eso está en Mateo 5, cuando Jesús le dice a los discípulos: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Peor que os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dedicar el día de reposo a Dios trae bendición. Eso lo podemos ver en nosotros en Isaías 58, en Isaías 56. O sea, no está excluido para las demás. Cuando ustedes leen Isaías 56, ustedes pueden ver, yo les voy a dejar todos los versículos de lo que el Señor me enseñó, de que nosotros, los extranjeros, si cumplimos, no solamente el pueblo de día de Dios, también vamos a ser aceptados y vamos a formar parte de su pueblo, de sus hijos, de sus amados, de sus sacerdotes en Cristo Jesús. Entonces, eso está en Isaías 58 y en Isaías 56. Yo se los dejo y ustedes después lo miran con despacio, con calma, le piden al Señor sabiduría y entendimiento para que lo puedan entender. En Éxodo y en Levítico, en Éxodo 20 y en Levítico 23, ahí están los mandamientos que el Señor nos dio, y tenemos que cumplirlos todos y cada uno de ellos, no solamente como dicen en muchas partes. Hay muchas personas que dicen: no, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, hay que honrar a padre y madre, no robar, no esto. Pero el día de reposo no, porque el día de reposo ya te terminó. El día de reposo es Jesucristo, no. Jesucristo es el Señor del día de reposo. En Él nosotros reposamos, sí, descansamos en Él, porque cuando Él vino y murió para salvarnos. Y no es lo mismo estar sin Cristo que estar con Cristo. Nosotros descansamos en Cristo Jesús, somos salvos, es una vida diferente, es una vida distinta, porque ya hemos muerto a nuestros delitos y pecados, y es un descanso que tenemos en Cristo Jesús. Pero Él no es el día de reposo, Él es el Señor del día de reposo, Él es el Señor de toda la creación, Él es el Señor del milenio. Él va a dirigirnos, va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores nuestro en ese día milenial, porque para Él un día son 1000 años, y por eso está desde el comienzo hasta el final. El Señor lo santificó para que nosotros ese día lo honremos, glorifiquemos su nombre, lo alabemos, seamos embajadores de su reino aquí en la tierra, así como Él nos enseñó. Cuando Él vino, el Señor no profanó el día de reposo como muchos lo dijeron. El Señor nos estaba enseñando lo que debíamos de hacer ese día. Él nos enseñó y nos mostró que si hay una persona enferma, ese día nosotros no nos quedemos en la casa, como hacen muchas personas que no hacen nada ese día. Desde las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado se quedan en la casa ahí sin hacer nada, diciendo que están guardando el día de reposo, cuando ven que hay una persona que está enferma, que hay una persona necesitada. El Señor, Él nos mostró que ese día es para usarlo, para beneficio de las obras de Dios y para dar a conocer su nombre y exaltarlo. Porque cuando nosotros vamos a hacer, es su presencia la que está en nosotros, es salir a evangelizar, es salir a hacer las obras de Dios ese día como el Señor lo hizo. No quedamos en la casa, porque la ley es que hay, o sea, la Tanakh es la palabra de Dios y el Talmud es una cantidad de leyes, no me sé ahora ni leyes ni decretos, pero son una cantidad de normas que el pueblo de Israel creó durante el tiempo que estuvo en el exilio. Entonces son una cantidad de doctrinas y normas que eso le decía al Señor. Por eso Jesucristo les decía: sabéis conocer los días, las fechas, si va a llover, si hoy llueve, si mañana hace sol, y todas esas cosas, porque ellos aprendieron de cuando estuvieron en el exilio, cuando estuvieron en tierras extranjeras, cuando se mezclaron con el pueblo de Babilonia, con los sirios, con los asirios, con Babilonia, con Egipto. Aprendieron muchas cosas de adivinación, cosas de agoreros y todas esas cosas que están escritas en el Talmud. El Talmud no fue la palabra que el Señor nos dejó la Tanakh, que es la Torá, los Nevilim,
y los ketubín es la palabra de Dios que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, en la iglesia cristiana, la Biblia, ¿no? Esas fueron las ordenanzas y los mandamientos que el Señor nos dio, pero Él no los vino a derogar. El Señor los vino y los cumplió, y Él nos dice que así como Él vivió, que nosotros vivamos, o sea, pero eso, hermanos, es espiritual. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, viene su Espíritu a morar en nosotros. Él nos enseña y pone las leyes en nuestro corazón para que nosotros leamos la palabra y la cumplamos, y Él nos da la fuerza, nos da el poder para que nosotros podamos leer y entender y saber qué viene de Él y qué no viene de Él, qué debemos cumplir y qué no debemos hacer, qué está bueno y qué está malo para nosotros, qué nos acerca a Dios, qué nos separa a Dios. Por eso Él dice que pondrá sus leyes en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad, hermanos. En el Nuevo Testamento también nosotros vemos cómo al comienzo, porque es que la gente dice, no, ellos no cumplían, sí, ellos sí cumplían el día de reposo, ellos cumplían y se reunían, lo dicen en Hechos 13, en Hechos 18, 19, cuando ellos dice, voy a leerles un solo párrafo del capítulo 13 de Hechos, del 42 al 46, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El día siguiente de reposo, que es sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían a Pablo, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase, primero, la palabra de Dios, mas, puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Hermanos, ahí habla como claramente, aunque eran gentiles, ellos guardaban el día de reposo, y más adelante cuando Pablo es expulsado de la sinagoga, en Hechos 18, él dice que incluso los días de reposo se iba a la casa de un gentil que era conocido, o incluso se reunían a las afueras de la ciudad cerca al río los días de reposo, los gentiles, hermano, y nosotros formamos parte de ese grupo de los gentiles. ¿Qué pasa? Nosotros decimos que el día de reposo es el domingo, generalmente en las iglesias. No debemos contender, hermanos. Si tú te estás congregando en una iglesia y en esa iglesia se reúnen los domingos, eso no importa. El guardar el día de reposo, el guardar los mandamientos, el vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, es algo personal. Tú puedes seguir congregándote el domingo, tú puedes seguir haciendo esas cosas, pero tú puedes personalmente guardar el día sábado para Dios. Los días, ustedes saben en la palabra que empiezan el día, en la tarde y la mañana, como lo dice en Génesis. Empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del día siguiente. En el libro de Daniel dice que cambiarían las fechas y todo eso. Nosotros en este mundo en que estamos, en nuestra civilización actual, tenemos un horario diferente, es el calendario gregoriano, por nuestras costumbres, por nuestro trabajo, por cómo estamos viviendo. Nosotros nos hemos adaptado a ese horario, pero nosotros podemos a nivel personal guardarlo conforme a la voluntad de que lo dice. Yo por ejemplo les voy a comentar, yo me reúno con hermanos el día viernes por la tarde y adoramos al Señor. Después de las 6 de la tarde tomamos la cena, adoramos al Señor. El día sábado yo muchas veces lo uso con dos o tres hermanos, porque Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Podemos un día preparar alimentos para ir a llevar a la gente de la calle, podemos reunirnos para orar, para adorar al Señor. Muchas veces, si sé que hay algún hermano o alguna persona enferma, voy y la visito ese día, le hablo la palabra y le enseño las cosas que el Señor me enseña cada día. O sea,
es mostrar misericordia, así como el Señor nos dejó su ejemplo. Cuando nosotros vamos a la palabra vemos cómo el Señor nos dejó el ejemplo. Él nunca, como dicen muchas personas, quebrantó el día de reposo, sino que Él vino a enseñarnos a vivir conforme. Y Él dice que vivamos conforme a su voluntad, hermanos. El guardar el día de reposo no es un día para entrar en contiendas. Cuando usted dice en la palabra no robar, no matar, usted lee la palabra y se lo dicen, usted está entendiendo que eso es un delito, que eso es algo en contra de la palabra de Dios. El no guardar el día de reposo también es algo que va en contra y que está desagradando a nuestro Señor y a nuestro Dios, pero necesitamos ser maduros espiritualmente, necesitamos que el Señor venga y que nos revele, que llegue a nuestro corazón y nos dé ese discernimiento espiritual para poder comprender que así como en su palabra está el honrar a padre y madre, el no robar, el no matar, el amar a Dios sobre todas las cosas, el no hacer ni adorar imágenes, también está el guardar el día de reposo, porque es un día que Él santificó, donde Él descansó de toda la obra, de todo lo que hizo en su creación, pero no descansó porque Él se estuviera cansando, sino fue como un ejemplo de que todo lo puso en un orden para nosotros, porque cuando Él creó todo lo creó para nosotros, para sus hijos, para que viviéramos una vida en paz, en tranquilidad, que desafortunadamente nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestra incredulidad, dañamos. Hermanos, yo les voy a dejar los capítulos. No sé si me supe explicar bien. La verdad, es un tema muy complicado porque eso es algo personal que nosotros debemos de guardar como todo lo demás. No tenemos que contender con las personas sobre esto. Si la gente lo quiere guardar, pues cada uno lo va a tener. El juicio es individual, la salvación es individual y cada uno le tendrá que rendir cuentas a Dios el día que Él lo crea conveniente, sobre todas las cosas que Él nos ha dejado en su palabra y que nos ha enseñado. Él siempre, a veces cuando estoy orando, me dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y Él vino, y eso lo encontramos en Éxodo, no solo en Éxodo, en Apocalipsis, cuando Él dice que Él vino a crear un pueblo y unos sacerdotes para Dios, para Él, para adorarlo a Él, para servirle a Él, para glorificar su nombre. Está en Éxodo y también está en Apocalipsis, crear un reino de sacerdotes. Y nosotros, cuando en este momento aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, nazcamos de nuevo, tengamos una nueva vida en Cristo Jesús, que nuestro Espíritu venga, ahí formaremos parte del reino de sacerdotes para Jesucristo, para nuestro Dios, para nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero tenemos que nacer de nuevo, porque si no, como le dijo el Señor a Bernabé, a Nicodemo, si no nacéis de nuevo no podéis, creo que fue a Nicodemo, ya no me acuerdo muy bien, si no nacéis de nuevo no podéis ver el reino de los cielos. Entonces tenemos que nacer de nuevo. No es cumplir el día de reposo, no es no robar, no es no matar, porque eso muchas veces lo hace la gente del mundo. Hay gente del mundo que no hace ciertas cosas porque su conciencia le hace entender y ver que está mal hacerlo. Entonces, el que no acepte a Jesucristo, el que no nazca de nuevo, no puede formar parte del reino de los cielos, del reino de los hijos de Dios, no puede ser hijo de Dios, porque somos hijos por medio de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que enseñar a la gente y dar a conocer a la gente, que si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que si no nacemos de nuevo, podemos hacer todas las obras de caridad y todas las cosas que creamos que son justas y buenas ante Dios, pero si no aceptamos a Jesucristo y no nacemos de nuevo, no vamos a ser hijos de Dios, porque es por medio de Él. Hermanos, y tenemos que hacérselo conocer a la gente, tenemos que ya despabilarnos, despertarnos, ya dejar la pereza espiritual y empezar a hablar, porque estamos en tiempos muy difíciles y hay mucha gente que todavía no conoce la verdad, que todavía no entiende y se está perdiendo, y hay mucha gente que está muriendo sin Cristo, que está muriendo sin saber la verdad, porque han vivido toda la vida pegado a costumbres, pegado a tradiciones, a idolatría que le han enseñado a sus familias, que desafortunadamente no han conocido la verdad, porque a veces nos da vergüenza hablar, nos da vergüenza reconocer que somos cristianos, porque cada día somos apartados, cada día nos van apartando y separando, porque nos ven como
como cosas extrañas, como, perdón que lo diga, como bichos raros. Entonces, hermanos, no tengamos temor, hablemos la verdad, sigamos evangelizando. Y si tú tienes la oportunidad, y si Dios a ti te muestra, si Dios toca tu corazón, como dice, te da el discernimiento de saber que ese día es un día santo, que es un día que trae bendición, que es un día que abre las puertas para entrar al reino de los cielos y formar parte del reino de sacerdotes para nuestro Señor y Jesucristo. Hazlo, hazlo, sin contender con nadie. Eso es algo entre tú y Dios, entre tú y tu Señor, tu Salvador. Eso no tiene nada que ver con una congregación, no. Una vez más les digo, hermano, la salvación es individual, es un mandamiento. Los mandamientos el Señor nunca los derogó. Los mandamientos siguen vigentes y seguirán vigentes porque está escrito en su palabra, aún en el reino milenial, aún, hermano, del día de reposo, que hay muchas personas que hablan y que dicen que el día de reposo es el sello de Dios. El día de reposo no es el sello de Dios. El sello de Dios es el Espíritu de Dios. Él nos selló con su Espíritu. Él nos apartó y nos selló. De este mundo nos apartó y nos selló. El Espíritu Santo de Dios es el sello. Y más adelante, si es su voluntad, haré un vídeo de cómo Él me explicó y me enseñó que el sello de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y les quería leer cuando habla de que los que dicen que nosotros no debemos guardar el día de reposo, lo dice en Isaías 56, número 1, del 1 al 7. Yo le voy a leer el 6 y el 7, que es más relacionado con nosotros. Dice: y a los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí el Señor nos está hablando y nos está diciendo que nosotros, en el momento que aceptamos a nuestro Señor y Salvador como Jesucristo y vivimos una vida conforme a su voluntad, cumplimos sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos que están guardadas en nuestro corazón. A medida que nosotros leemos su palabra va llegando a nuestra vida, nos va dando vida y va quedando en nuestro corazón y nos va enseñando a vivirla. Por eso le digo que nos da discernimiento y sabiduría si se la pedimos, para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios y cómo empezar a vivirlo. La palabra en Romanos dice que nosotros no debemos de pelear ni contender por comidas, por bebidas, por días de fiestas, por todas esas cosas. Y que a los débiles en la fe no debemos juzgarlos ni debemos recriminarlos, sino, como dice, a cada uno, de acuerdo a lo que Dios le da, irlo haciendo, irlo tomando y preparando. Cada uno conforme a lo que Dios nos da. No debemos juzgar al que cumple el día de reposo, ni juzgar al que no lo cumple, porque todo es en el tiempo de Dios, hermanos. Todo es conforme a la voluntad del Señor. En Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santa, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Las bendiciones del día de reposo, hermanos, no son solamente para el pueblo de Israel, son para cualquier creyente, para cualquier persona que haya nacido de nuevo en Cristo Jesús, que cumpla y viva una vida en santidad, en obediencia, conforme está en su palabra, conforme está escrito y conforme el Señor lo vivió. Él dice que si lo amamos, guardamos sus mandamientos y que debemos imitarlo a Él y hacer su voluntad, imitar su carácter y vivir como Él vivió aquí en la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y tenemos que aprender y conocer cómo Él vivió para que nosotros vivamos también conforme a su voluntad, agrademos su corazón y formemos parte de ese reino de sacerdotes en el reino de los cielos. Bendiciones, hermanos. Yo sigo orando por ustedes, sigo intercediendo por mis hermanos en las naciones para que podamos cada uno de nosotros estar fortalecidos
y en algún momento podernos encontrar en el reino milenial, conocernos allá espiritualmente. Espiritualmente nos conocemos porque el Señor muchas veces nos revela cosas de personas que no conocemos, que viven en otros países, pero en ese tiempo vamos a glorificar y estar unidos como el cuerpo de Cristo para adorar y alabar a nuestro Señor y Salvador, junto con los profetas, con los patriarcas de la época antigua y junto con los apóstoles y todas aquellas personas que antes nos dejaron un legado y un ejemplo de cómo fue vivir aquí en la tierra para nuestro Señor y Salvador. No desmayemos, fortalezcámonos en Cristo Jesús. Los tiempos cada día van a ser más difíciles, pero si estamos fortalecidos en Él, vamos a resistir las pruebas, la persecución y todo aquello que viene sobre esta tierra, hermanos. Bendiciones y feliz día.